Bien, buenas tardes. Vamos a ver ahora el cálculo de reacciones, tanto, es decir, el NRA, cálculo de reacciones NRA, como NRB. Haciendo indudablemente con las situaciones no, sino sería con las condiciones de equilibrio, donde yo tengo que la sumatoria de las fuerzas deben ser igual a 0. En este caso hablo de sumatoria de fuerzas totales. En realidad acá los únicos que tengo están dados sobre el eje Y. Entonces puedo poner que la sumatoria de las fuerzas en Y son iguales a 0 y que la sumatoria de momento debe ser igual a 0. ¿Por qué la sumatoria de momento en cualquier punto debe ser igual a 0? Recuerden, porque si esto no fuese igual a 0, esto estaría girando. Entonces, comenzamos a calcularlo. Ya ustedes más que mal saben cómo hacerlo. La única diferencia que acá se presenta con respecto a los otros dos ejercicios es que tenemos esto que se encuentra acá, el apoyo, y la fuerza de este lado. Es decir, tenemos un voladizo, se le llama. O con voladizo, como ustedes quieran verlo. ¿Qué me estaría representando esta situación? Bueno, podría ser un eje donde yo tengo en este extremo una polea, un engranaje o lo que sea que me genera esa fuerza. Bueno, y en este otro extremo también es otra polea que me está tirando para poder girar, lo que sea, en situaciones así de ese estilo. Pero bueno, vamos entonces a calcular las reacciones. Yo tengo, para calcular las reacciones voy a calcular momentos, sumatorias de momentos respecto al punto A, que debe ser igual a 0. Entonces, respecto al punto A, la fuerza de 3 toneladas gira en sentido horario. Va a ser positivo y voy a colocar 3 toneladas por la distancia que es 1 metro. La otra fuerza que me aparece es RB, que RB me va a girar alrededor del punto A en sentido antihorario, o sea que va a ser negativo, menos RB por la distancia al punto, que es en realidad 4 metros. Y esta fuerza, que es de 2 toneladas, que gira en sentido horario, será más 2 toneladas por la distancia que hay, son 2 más 3, 5, más 1, 6 metros. Bien, eso debe estar igual a 0. Ahora observen, tengo que despejar RB. Yo tengo 3 términos acá. El término que tiene la RB es negativo, por lo tanto es la que paso al otro lado. Me va a quedar RB por 4 metros, que no lo voy a colocar, y me va a quedar esto, 3 por 1, 3 tonelámetros, 2 por 6, 12, más 12 tonelámetros, dividido, esos 4 metros que no los puse acá, los coloco como dividiendo. Es decir, que esto sería 15 tonelámetros dividido los 4 metros, metro con metro se va, y esto me va a quedar en 3,75 toneladas. Ese es el valor de RB. Para calcular la reacción en A, fijo el momento en el punto B. Entonces, en el punto B, ¿qué es lo que voy a tener? RA, que va a girar en sentido horario, o sea, va a ser más RA por la distancia, que es de 4 metros, 3 toneladas que gira en sentido antihorario, o sea, será menos 3 toneladas por 3 metros, y voy a tener esta de 2 toneladas por más 2 toneladas por 2 metros, que es igual a 0. Entonces, tendríamos que RA, como está positiva, la dejo en este lado de la igualdad, y lo que hago es pasar los otros términos para el otro lado. Es decir, este que es 3 por 3, 9, me va a quedar positivo, por 2 por 2 es 4, perdón. Este va a pasar restando, menos, no es por, menos, 2 por 2 es 4 tonelámetros, dividido los 4 metros. Esto significa que me va a quedar 5 tonelámetros dividido 4 metros, metros con metros se va, y me va a quedar 1,25 toneladas. Bien, ese entonces sería el valor de RA. Acá he hecho el cálculo analítico.
de RA. Pero ahora habría que ver ese cálculo gráfico. Ese cálculo gráfico lo hacemos, es decir, lo he hecho yo acá para verlo un poco mejor. Me ha faltado colocar las escalas. En realidad yo tendría una escala de fuerza, que la vamos a hacer, una escala de fuerza, que la vamos a hacer de 1 tonelada a 1 centímetro, y la escala de longitud, de acuerdo a lo que yo he hecho acá, es 1 metro, 1 centímetro. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Trasladar estas fuerzas a un punto cualquiera. Trasladamos esas fuerzas a un punto cualquiera con la medida que corresponde. Por ejemplo, en este caso, bueno, voy a trazar primero esta, la voy a considerar como F1 y esta la voy a considerar como F2 y me va a quedar 1, 2, 3. Es decir, hasta acá voy a tener F1, que es la de 3 toneladas, y de acá hacia allá voy a tener 1, 2, que van a ser F2, las 2 toneladas. Bien, en total tengo 5 toneladas. Un punto cualquiera, supongamos acá, unimos esos puntos, y este es el polo O, entonces este es el rayo 1, este es el rayo 2, y este es el rayo 3. El 2 y el 3. El 1 debe cortar a la fuerza 1. El 1 debe cortar a la fuerza 1. Entonces, si yo me coloco en 1, voy a cortar a la fuerza 1 en cualquier lado. O sea que lo corté ahí. El 2 debe cortar a la fuerza 2. También en cualquier lado, pero que pase por 1. Bien. El 2 debe cortar a la fuerza 2. Que pase por 1. Y por 2 voy a tener que trazar el rayo 3. O sea que... Upa, se me subió el rayo 3, a ver. No, lo tenía mal. El rayo 3 va a pasar por ahí. Bueno, entonces voy a colocar los números. 1, 2 y 3. Observen. Donde el rayo 1 cortó a RA, que es ese punto, y donde el rayo 3 cortó a RB, voy a unir esos puntos y me va a dar lo que podríamos llamar el rayo 4. Lo podría haber hecho con otro color, pero no tengo otro color ahora. Ese rayo 4 es el que yo voy a trasladar y lo voy a pasar por acá. ¿Ven? Este es el rayo 4. ¿Sí? Observen que desde allí hasta acá, entre el rayo 1 y el rayo 4, rayo 1 y rayo 4 se cortan en A. Entonces, esto que está acá es RA. Podríamos sacarlo afuera como para que se note mejor. Lo voy a hacer así. Para que se note mejor. Este sería RA. Perdón, el sentido sería hacia arriba. Ese sería RA. Y RB, observen que en el punto B se corta el rayo 4 y 3. Este es el rayo 4, este es el rayo 3. Es decir, que desde acá hasta allá va a ser RB. Si lo coloco acá afuera, me va a quedar esto. ¿Qué significa? Que tengo que hacer el cálculo. RA es la longitud de RA por la escala de fuerza y RB es la longitud de RB por la escala de fuerza. Entonces, la longitud de RA, si uno más o menos la mide, puede decir, y más o menos está en 1,25, porque me queda más o menos en la mitad del cuadrito. Entonces puedo decir 1,25 centímetros por la escala de fuerza, que es 1 metro, 1 centímetro. El centímetro con centímetro se va y me queda 1,25, perdón, esto era 1 tonelada por centímetro, y me va a quedar 1,25 toneladas.
En el otro caso, si lo medimos, se van a dar cuenta que esto tiene 1, 2, 3, casi 4 podríamos decir, pero en realidad no, es 3,75. ¿Y por qué me aseguro que sea 3,75? Porque centímetro con centímetro se va, esto me queda 3,75 toneladas, porque la suma de esto me tiene que dar 5 toneladas, o la suma de esto tiene que darme 5 centímetros, porque yo representé 5 centímetros. Bien, eso sería todo.